Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy vamos a hablar de los niños índigo. Y os estaréis preguntando, todos aquellos que no lo sepáis, ¿qué son los niños índigo? Pues los niños índigo son niños como todos, pero digamos que tienen una conciencia despierta y saben y conocen cosas más allá. Yo los definiría como niños con conexión y memoria. Estos niños tienen una altísima sensibilidad y una conciencia expandida de todo lo que les rodea, tanto de lo visible como de lo invisible. Además, tienen un bagaje espiritual muy profundo. A mí me da la sensación de que son almas antiguas que ya han alcanzado todo su aprendizaje, pero que deciden reencarnarse de nuevo para ayudar a los demás. Son almas sabias y maduras que encarnan por una razón muy concreta. Según el doctor Masaru Emoto, son niños que no han dejado atrás su conciencia y vuelven recordando muchísimas cosas. Entre otras, que todos somos iguales y que podemos llegar a alcanzar a tener las mismas capacidades. Según la propia definición de una niña índigo, todos cuando nacemos somos índigos. La única diferencia es que ellos son conscientes de que son niños índigo y esa es la palabra que se les utiliza para definirles. ¿Y por qué la palabra índigo? Bueno, pues el índigo es un color azul de la gama de los azules que se dice que es el color de lo puro y de lo universal, pero también se les denomina de otras maneras, como niños de cristal, niños de las estrellas y otras muchas maneras. Las capacidades de estos niños varían. Normalmente ellos están en contacto con lo que ellos definen como Dios, que les suele enviar imágenes y visiones. Cada niño desarrolla un don, sobre todo en el ámbito de las artes, pues unos dibujan, otros escriben, otros bailan, otros cantan, y todo ello lo hacen canalizando ese potencial que les viene de Dios. Por ejemplo, en un documental que vi, había una niña llamada Akiane, creo que tenía 9 años, que describía a Dios, me hizo mucha gracia porque describía a Dios como un pequeño humano haciendo que nos sintamos a salvo. Y me encantó esta forma de ver a Dios o de definir a Dios como un igual que nosotros, pero que nos mantiene a salvo. O sea, en realidad es como un igual que no es igual. También me hizo gracia una historia que contaba un padre cuyo hijo se llamaba Josh y tenía 3 años y bueno, estaban haciendo un viaje así tranquilamente, rodeando la costa y demás, iban en el coche. Entonces el pequeño le dijo al padre: papá, ¿quién es Michelangelo? Michelangelo en inglés, Miguel Ángel en español. ¿Quién es Michelangelo? Entonces claro, en inglés Michelangelo solo hace referencia al pintor. Bueno, entonces el niño le preguntó: papá, ¿quién es Michelangelo? Y entonces el padre, extrañado por la pregunta de su hijo de 3 años, dijo: Michelangelo, ¿te refieres al pintor? Y el niño contestó: ah, sí, es verdad que era pintor. Entonces el padre, extrañado por esta respuesta, se quedó atónito, pero el niño siguió: ah, sí, papá, y pintó el cielo, ¿no? El padre, desconcertado, dijo: sí, pintó varios cielos en capillas, en iglesias, y bueno, pues los pintaba en el techo. Y entonces el niño seguía: ah, sí, ya me acuerdo. Era un buen tipo. El padre no comprendía cómo su hijo estaba diciendo esas cosas. Primero, cómo conocía quién era Miguel Ángel. Y segundo, a cuento de qué viene a decir, era buena persona. Entonces el padre, desconcertado, le dijo: ¿pero qué me quieres decir con esto? Yo sé, ¿cómo que era buena persona? Y el niño le contestó: ay, papá, si es que pasó hace mucho tiempo. Y el padre contaba ante la cámara que no le pudo sacar más información por muchas preguntas que hacía. Era como que sí, que lo dejes, que fue hace muchos años. Así que estad atentos a las preguntas que os hacen vuestros hijos. Un curioso don que tienen los niños índigo es que suelen recordar lo que les pasa antes de nacer. Por ejemplo, bueno, ya os he hablado en algunas ocasiones de una escritora llamada Susan Powell, que me gusta mucho como escritora, como divulgadora. Es con la que hice el curso Zen, de los toques Zen y de todo esto que os conté. Y bueno, pues ella tiene una hija que ahora mismo tiene unos 14 años o así, y en uno de los libros contaba que su hija, también con 3-4 años, la empezaba a contar historias, digamos que no le habían pasado en su vida aquí, en su vida real, en su vida en la tierra, vamos a decirlo así. Entonces la madre, Susan, fue preguntándola cada vez más cosas, hasta que contó la siguiente historia.
más o menos si la recuerdo bien, en algunos detalles me puedo equivocar. La hija de Susan Powell cuenta que ella recuerda, antes de estar en la tripa de su madre, cómo estaba en un lugar con más niños, pero digamos que no tenían cuerpo ni nada, era un lugar como etéreo, y estaba con más niños. Entonces un ser vino, un ser como un ángel vamos a poner, un ser vino y les enseñó fotos de madres. Entonces tenían que elegir a su mamá. Todos los niños empezaron a ver las fotos, a elegir a sus madres, y ella había visto la foto de Susan desde el principio, pero se quedó quieta y entonces tuvo la suerte, ya sabemos que la suerte y la casualidad no existen, de que ningún niño la eligió. Entonces ella se quedó con la foto de Susan. Entonces este ser les mostraba imágenes de la vida de su madre, imágenes de su vida, de cómo iba a ser su vida, y ellos tenían que aceptar este contrato, tenían que aceptar ir con esta familia. Entonces una vez que aceptaban, les ponían a todos en fila y este ser iba de uno en uno tocándoles en la cabeza y creo que diciéndoles algo en el oído, y entonces cuando les tocaba en la cabeza, digamos que desaparecían, que bajaban ya al vientre materno. Entonces cuando llegó a la hija de Susan, que no recuerdo el nombre, le susurró algo al oído, me parece, pero no le tocó en la cabeza. Entonces ella, digamos que bajó al vientre de su madre, y su teoría es que por eso ella recuerda esa experiencia, porque digamos que al tocar en la cabeza es como si le estuvieran borrando esa conciencia, esa memoria, para que empiecen de cero. Pero como a ella no la tocaron, pues digamos que recuerda todo eso. La hija de Susan quiere escribir un libro con todas sus experiencias, con todos esos recuerdos que tiene. Ahora, bueno, como os he dicho, tiene unos 14 años, entonces está casi el colegio, exámenes y demás, y ella misma dice que no tiene tiempo para organizar bien sus ideas y para transmitirlo como ella quiere, así que esperará unos años o lo irá haciendo cuando pueda, así que todavía tendremos que esperar ese libro que yo ansío leer. Un niño no tiene la capacidad de inventarse esas historias. Con 3 o 4 años un niño no tiene referentes para poder inventar de esa manera. Así que no creo que estuviera mintiendo ni inventando. Pero sigamos hablando de los niños índigo. El caso es que siempre, toda la vida del Señor, ha habido niños índigo. Y seguramente sean esos personajes prodigiosos, esa gente con muchos dones en la historia, que podemos ver en la historia. Lo que pasa es que ahora parece que hay muchísimos más y parece que va como en incremento. Yo creo que depende del nivel de ayuda que necesite la sociedad, porque los niños índigos son como un puente entre la tierra y el cielo, entre lo material y lo espiritual. Entonces yo creo que ahora hay más, porque digamos que la humanidad necesita más ayuda para superar todo esto. Y también resulta que muchos niños índigos no saben canalizar toda esta conciencia que tienen y entonces acaban desarrollando trastornos del comportamiento. A estos niños se les suele calificar como autistas, hiperactivos, niños con déficit de atención y etc. Estos niños es bien sabido que tienen grandes capacidades, pero entre la educación que es nefasta, la alimentación que es pésima y la frustración de no ser comprendido, pues desarrollan, digamos, unas patologías que les hace ser vistos como niños enfermos o niños con trastornos del comportamiento. Y en realidad hay que acoger a estos niños como un tesoro y un regalo, porque de verdad lo son. Ellos son una oportunidad para acceder a un tipo de información que normalmente no tenemos acceso. Y digamos que las personas y las familias con las que están son unos elegidos para pasar por este camino. Esos niños han elegido a esas familias por una razón. Además, todos estos niños son telépatas. Aunque nosotros no les podamos oír porque no tenemos esa capacidad, a lo mejor las madres que tienen un vínculo más fuerte sí que les llegan a oír, pero digamos que entre ellos sí que se pueden comunicar de manera mental. Y hay una historia muy graciosa que cuenta también una madre que tiene un niño autista. Entonces, bueno, estaba la madre limpiando la cocina, el niño estaba en la trona y el niño, bueno, pues no hablaba mucho, no hablaba apenas nada, solo emitía sonidos, gritos, etc. Pues la madre estaba fregando y la madre estaba pasando una época mala con su marido. Entonces ella, mientras limpiaba la cocina, estaba pensando en tener una aventura, en encontrar a alguien que la quiera. Entonces estaba pensando en alguien que le había gustado y se estaba imaginando como teniendo una aventura con él. Y de repente oyó en su cabeza ¡no!, un grito diciéndola que no. Y ella supo que esa era la voz de su hijo, pero no la había oído con el oído, la había oído dentro de su cabeza. Y ella lo describe como no estas veces que nos decimos a nosotros mismos que no hagamos una cosa, que no está bien hacerla,
sino una voz externa que se había metido en sus pensamientos. Entonces ella se giró, miró al niño, y el niño, que normalmente estaba haciendo como movimientos así con el dedo y se estaba mirando el dedo y cosas así, la estaba mirando fijamente y la estaba haciendo no. O sea, en ese momento la madre supo que su hijo le estaba leyendo los pensamientos y la estaba diciendo que dejase de hacer eso, que eso no era bueno. La madre obviamente pues se acojonó de que su hijo estuviera viendo los pensamientos que ella estaba teniendo con otra persona que no era su papá. Como características generales, estos niños son muy creativos, tienen los sentidos desarrollados, son inquietos, suelen tener los ojos azules, les suele gustar muchísimo la fruta, procesan la información con el tacto. Esto quiere decir que necesitan tener algo en las manos, tocar algo para procesar la información que están viendo, escuchando, que les estás enseñando. Suelen ser rebeldes en el colegio, se aburren con frecuencia, cuestionan a la autoridad, son muy independientes y se frustran fácilmente porque no saben cómo sacar sus ideas, no saben cómo hacer comprender a la gente todo lo que ellos están experimentando dentro de sí mismos, y esto les frustra muchísimo. Además, tienen una necesidad imperiosa de ayudar a las personas, de ayudar al mundo, de cambiar el mundo a mejor y de iniciar proyectos para hacer este cambio. En conclusión, lo más importante que debemos retener de todo esto es que ellos, estos niños índigo, nos están diciendo que todos tenemos el potencial para ser como ellos. No somos nadie diferentes. Ellos son los que conocen más allá, así que vamos a hacerles caso. La respuesta está dentro de cada uno de nosotros. No está en ningún lugar por ahí fuera, no hay que viajar para buscarla. Y eso es lo más maravilloso de todo, que sin moverte de tu casa donde estás ahora, puedes buscar todas las respuestas dentro de ti. Y te aseguro que no es tan difícil como tú te piensas. Esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si tenéis un niño índigo en vuestra vida, enhorabuena, cuidarle como a un tesoro y aprender de él. Pero recordad que al fin y al cabo, todos los niños son índigo. A lo mejor vuestro hijo lo sabe o no. Suscribiros al canal para seguir descubriendo cosas nuevas con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos!